Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El presidente de la República, Lenín Moreno, emitió el pasado 27 de julio el decreto 1109 que establece las reglas para la recaudación anticipada del impuesto a la renta aplicable a empresas que generaron ingresos mayores a $5 millones. Según la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, los recursos que provengan de la aplicación de este decreto serán destinados a salud y educación y para fomentar el programa de crédito Reactívate Ecuador. Según Andrade, 1.188 contribuyentes deberán anticipar el pago al impuesto a la renta y se espera recaudar con ello $280 millones aproximadamente para la recuperación económica y sanitaria del país. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias en su primera emisión y hasta ahora nos acompaña vía telemática José Almeida, director subrogante del Servicio de Rentas Internas. Señor Almeida, buenos días. Bienvenido a Puichincho Universal. Les saluda Licenia Espinel. Me acompaña Orlando Pérez. ¿Cómo se va a aplicar esta disposición a través del decreto presidencial del cobro anticipado del impuesto a la renta a este grupo económico, a estos más de 1,000 empresas que conforman los grandes grupos económicos? Primero que nada, muy buenos días, estimada Licenia, estimado Orlando, y a todo el público que nos escucha. Bueno, gracias, y es importante poder en este caso, aclarar cualquier inquietud que se presente. Y bueno, y como es de conocer, el país atraviesa una grave emergencia sanitaria que no solo tiene repercusiones directas en la salud, sino que también ha generado afectaciones colaterales dentro de su economía y las finanzas públicas. Esto ha requerido varias acciones que permitan contener y mitigar los efectos a la brevedad posible. Y dentro de estas posibilidades que tiene el Estado ecuatoriano, en estos momentos, justamente el presidente de la República dispuso mediante decreto la recaudación anticipada del impuesto a la renta. En este sentido, es importante recordar y resaltar que esto no es un nuevo impuesto, sino más bien es una cancelación anticipada de algo que ya se lo tenía que hacer en el año 2020. Y estos recursos justamente van enfocados a solventar las necesidades actuales del país. Y como justamente lo mencionó el ministro de Comercio Exterior, para los cuales van a estar concebidos lo que es este impuesto, es para, entre otros, principalmente el créditos de Reactívate. Es decir, quienes van a cancelar son un grupo de grandes empresarios que van a poder apoyar a otros empresarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y de esta manera es importante también otro de los aspectos a mencionar, que este impuesto anticiparán quienes hayan tenido utilidades y que no han perdido o no se han visto afectados prácticamente en mayor medida por la emergencia sanitaria que se dio. Esto es un tema súper importante recaudar, dado que muchas veces esto puede generar inquietudes dentro del sector productivo, y en este sentido, justamente es cuáles son las definiciones sobre las cuales se va a realizar este pago del anticipo. Y justamente aquí, como usted lo ha mencionado, este anticipo va a estar dirigido a aquellos contribuyentes que en el año 2019 tuvieron ventas que hayan superado los $5 millones. Entonces, de esta manera, como vemos, no van a estar incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas. Otro segundo aspecto importante es que estos contribuyentes no van a estar incluidos en grupos que se han visto afectados por la pandemia en mayor medida, o segmentos o lugares geográficos. Por ejemplo, el caso de la provincia de Galápagos, al momento se lo excluye de este anticipo. ¿Por qué? Porque Galápagos es fuertemente intensiva su actividad económica en turismo. ¿Y qué es lo que sucede? Si Galápagos, por más que haya algún pequeño contribuyente que pueda tener utilidades dentro de un contribuyente grande que pueda tener utilidades en esta provincia, básicamente no se lo está incluyendo por todo el problema económico y lo cerrado que se convierte la economía al estar intensiva dentro de la actividad turística. Asimismo, otro de los grupos a los cuales no se los incluye es el sector de líneas aéreas, que todos conocemos,
la problemática que viven, el sector turismo, exclusivamente relacionado a alojamiento y comidas, el sector agrícola también, y también el sector exportador de bienes o que tengan el 50% de sus ventas destinadas a la exportación, y finalmente el sector acuícola. Ahora bien, es importante, y como vemos, este anticipo se enfoca y se vocaliza, valga la redundancia, en contribuyentes que superan más de 5 millones, que no se encuentran en estos grupos, y un tema que se lo había mencionado y que lo resaltamos, que hayan tenido ganancias o utilidades, por así mencionarlo, en el primer semestre del 2020. A diferencia de cómo se manejaba anteriormente el anticipo, que era respecto a una porción del activo, una porción del patrimonio, una porción del gasto, que eran variables que tal vez no tienen mucha relación con la generación de utilidad directamente, indirectamente pueden tenerlo, pero directamente si una empresa perdía, consecuencia de esta fórmula generaba lo que es un pago. Hoy, justamente para poder hasta cierto punto mitigar cualquier efecto que haya ocasionado la pandemia, con base en este cálculo, únicamente aquellos que superen más de 5 millones, que hayan tenido ganancias, son los que van a tener que realizar el pago del anticipo. Y finalmente, de la fórmula, justamente de la utilidad que se haya generado, se calcula por el 85% y esto por el 25% que es la tarifa del impuesto, y sobre este valor se restarán las retenciones. ¿Cuál es el objetivo? Las retenciones de una u otra manera generan ya un pago, un crédito tributario del impuesto a la renta. Entonces lo que buscamos es que no se duplique el pago en aquellos contribuyentes que ya vía retenciones han acreditado este impuesto. Es decir, la relación, la diferencia de este anticipo menos el crédito tributario será finalmente el anticipo que se va a pagar. Y para concluir esta idea, en los pagos, ¿cómo se van a realizar? Justamente se ha visto, y el año anterior se hizo ya un análisis y se implementó la opción de diferir en más cuotas, dado que originalmente se lo hacía en dos cuotas, en julio y septiembre, luego se lo difirió en cuotas adicionales. Por ese motivo, para evitar cualquier problema de flujos que se pueda generar, se da la opción a los contribuyentes o de presentarlos en una sola cuota, o en su defecto poder hacer el pago en 3 cuotas que se tendrán que hacer en los meses de agosto, hasta el 14 de agosto, hasta el 14 de septiembre y hasta el 14 de octubre. Eso en términos generales, ¿qué es lo que contempla este tema del anticipo? Claro que sí, ha sido muy clara la explicación, porque de todas maneras en el ambiente empresarial y de las cámaras hay una reacción, digamos que fuerte, muy crítica con la medida asumida, y además cuestionando que efectivamente este tipo de medidas se convierten casi incautatorias en tiempos de coronavirus. 2 precisiones ahí. La una, obviamente hay críticas porque no está muy clara la norma, y eso podría generar incluso un pago de todas las empresas, porque se sistematiza esto de forma casi que automática, habría que analizar. Y la otra es, ¿por qué tan poco 280 frente a grandes utilidades de grandes empresas? ¿Cómo se hizo ese cálculo, o hasta dónde estos 280 no son suficientes como para afrontar una crisis, dado que no tenemos créditos, la renegociación de la deuda está en veremos, y los ingresos frescos, digamos, que le den liquidez al Estado, prácticamente son inexistentes? Es decir, hay una situación bastante difícil para la caja fiscal, y 280 millones frente a lo que se pagó, por ejemplo, en abril, es poco comparado con eso. Sí, más bien muchas gracias y muy valiosa la pregunta. Respecto a la primera y justamente lo que se ha mencionado, si bien hay críticas del sector empresarial, inquietudes, consideramos que es un poco, y poniendo en retrospectiva las palabras que he mencionado, justamente la costumbre, por así decirlo, del contribuyente era generar un anticipo, así no genere utilidades. Entonces, desde ahí un poco hay que buscar este cambio y hacer entender de que acá será exclusivamente a quienes generen utilidades como tal. Entonces, desde ahí es un poco para mitigar lo que son estos impactos. Y aquí es importante mencionar las utilidades, que es de lo que ya se ganó, ya se recogió de enero hasta el mes de junio, es decir, en el primer semestre. Quienes no hayan, quienes tuvieron pérdidas, todo, no entrarán en este momento, justamente para mitigar, a pesar de no estar dentro de los sectores que se han excluido, podemos mitigar en cierto punto
cualquier impacto negativo que generó la pandemia dentro de este esquema del anticipo. Ahora, por el segundo punto, los 280 millones justamente han sido calculados con base en estadísticas y justamente aquí es importante mencionar con base a la rentabilidad histórica que generaron estas grandes empresas, más de 5 millones. Entonces, finalmente, el dato real que se podrá tener es una vez que las empresas hagan y realicen lo que es el cierre contable parcial del primer semestre. Aquí es donde tendremos ya una información real, exacta, sobre cómo va a ser este valor. Inclusive, y para poder tener un valor más real y la determinación parcial de este impuesto, todos los contribuyentes que estén obligados van a tenerlos más o menos un poco para ver números y justamente aclarando en este aspecto, son alrededor, más de 5 millones de ventas, son alrededor de 3.600 contribuyentes. Entonces, estos contribuyentes van a tener que hacer la declaración y en la declaración me determinarán la existencia o no de utilidades, puesto que, como todos sabemos, dentro de una crisis hay ganadores y perdedores y pueden ser contribuyentes que también han visto incrementado lo que es su actividad consecuencia de esta pandemia. De esta manera, esto podría ser inclusive cambiar dentro ya una vez que se realice esta determinación. Y con este valor de los 3.600 se ha estimado a que serían alrededor de 1.188 aquellos contribuyentes que realizarían el pago de este anticipo principal. Señora Almeida, sin embargo, esta decisión del presidente Moreno de cobrar anticipadamente el impuesto a la renta no ha caído bien en los sectores productivos. El comité empresarial y varios otros voceros de los sectores productivos han asegurado que esta decisión les va a restar liquidez a las empresas, que se trata de un nuevo impuesto y sobre todo que va a afectar a la liquidez. ¿Cómo entender que ustedes dicen que no les va a afectar porque ya es una utilidad que percibieron, mientras el sector empresarial dice que sí les va a restar liquidez porque no tienen ustedes, me refiero a las autoridades, claro que cómo es el encadenamiento de las empresas? Claro, aquí también es, y más bien muchas gracias, y vale aclarar esta pregunta, nos han hecho varias veces. Recordemos siempre la fórmula contable sobre la cual partimos. Básicamente, la generación de utilidad se genera a consecuencia de los ingresos restando aquellos gastos que se generan. Es decir, las empresas tienen sus gastos, generan lo que es su aprovisionamiento en flujos de efectivo y todo para poder tener, y en este sentido, aquel saldo que se derive de la actividad, sobre ese saldo se generará este pago del anticipo del impuesto. Recordemos que este valor básicamente es un impuesto que ya lo tienen que pagar de aquí al siguiente año. E incluso han habido algunas inquietudes diciendo, bueno, en este primer semestre vemos que ha ido relativamente, si bien no hay mayores pérdidas, por así decirlo, o decrecimientos de la actividad, no sabemos qué va a pasar el segundo semestre. Un hipotético caso en que alguien tenga un segundo semestre con un menor desempeño que el primero, tranquilamente el valor que se le paga es sujeto a una devolución del impuesto una vez que se determine. Y con esto, si es que el anticipo llegase en un supuesto a ser mayor, podrán inclusive pedir un derecho a la devolución. Eso también es importante aclarar. Sin embargo, un poco, y aquí es importante mencionar, se están monitoreando lo que son las evolución de las ventas, las cifras de la actividad económica, a nivel semanal con toda la información administrativa, a nivel del gabinete económico. Y bueno, es importante también recordar, el mes de abril fue uno de los peores meses que hemos tenido en mucho tiempo. Sin embargo, ya la evolución de las ventas ha ido mejorando y vemos una tendencia ya creciente en las últimas semanas. Hay que igual ir monitoreando, analizando, pero aquí también es importante mencionar todo el encadenamiento productivo que se genera, también parte de esas pequeñas empresas. Y es que estas pequeñas empresas no tienen, y es más, tienen más dificultades de acceso a un crédito, tienen más problemas de no tener liquidez. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, en este caso económica, de poder sostener meses de paralización, que en algunos casos ha sucedido. Y es ahí donde el espíritu solidario de un tributo, de un impuesto, se ve contemplado a su máxima expresión. ¿Por qué? Porque van a ser estas grandes empresas las que van a poder apoyar a aquellas empresas pequeñas que se les complica en mayor medida y exponencialmente el poder
sostenerse y subsistir dentro de esta problemática económica que se ha generado. Y eso sí, inclusive poniendo como ejemplos, hemos tenido ya empresas que han realizado, inclusive antes de que se ponga este anticipo como obligatorio, han realizado ya pagos anticipados de renta. ¿Por qué? Que viendo esta problemática que estamos viviendo, más bien se convierten en, hasta cierto punto, vemos en un espíritu solidario de poder apoyar a estas decisiones. No es fácil, sabemos que la situación es compleja, pero en este sentido, y justamente resaltando, es ese espíritu solidario, en este caso, en el sector empresarial, que va a apoyar a que gran número de la población, ¿no? Recuerden que hablamos de más de 1.800.000 contribuyentes que van a poder acceder a créditos. Sí, ¿por qué? Porque 1.800 contribuyentes van a apoyar para que la masa pueda subsistir y pueda salir adelante en esta situación. Y es por eso que también pedimos el apoyo de todo este sector y los contribuyentes que van a poder y permitir sostener para sacar este país adelante ante esta situación que vivimos. Claro, José, una última pregunta entonces frente a eso. Obviamente con la salida del confinamiento, con la apertura del comercio, con la reactivación económica en las circunstancias que estamos viviendo, obviamente hay un ingreso del Estado automático que es del IVA, y eso se debe haber generado. La pregunta que le haría es si es que efectivamente entre finales del mes de mayo y todo el mes de junio y lo que estamos ahora en julio, se ha hecho una recaudación importante, sustanciosa del IVA, que es un ingreso casi que automático del Estado. Sí, es muy importante esa pregunta y justamente ustedes van a poder ver en las estadísticas que se publican en la página web del SRI, diarias que están, podemos ver el mes de abril, como les había mencionado, es el mes de peor desempeño que hemos tenido. Esto se refleja en el mes de mayo porque la recaudación de tributos se hace al siguiente mes de lo que ocurre en la actividad. Entonces, el mes de mayo es donde tenemos un bajo desempeño y ya los meses de junio, y como vamos cerrando julio, e inclusive con la información que tenemos diaria de los sistemas de facturación electrónica, entre cruces de terceros y todo que vamos viendo, hay inclusive poco a poco un mejor desempeño de la actividad. Entonces eso nos ayuda, nos apalanca todo este tema del financiamiento de recursos. ¿Para qué? Para poder sostener justamente esta crisis social, sanitaria y económica que se está viviendo, que es gracias al apoyo de todos. Y finalmente, resaltar también aquí un tema. Hemos tenido nosotros procesos de control. El SRI no paró, a pesar de que hubo todo este tema del confinamiento, los servicios siguieron, si bien se suspendieron plazos, se siguieron realizando gestiones. Y hemos tenido también pagos importantes de obligaciones históricas, no del periodo actual, sino de determinaciones históricas de contribuyentes que prefieren a pagar y apoyar en este momento que el Estado necesita a empezar procesos litigiosos y todo el esquema del reclamo que está en su debido derecho, pero que ante la situación que vivimos, más bien han decidido apoyar al país de manera responsable. Solo para finalizar, una precisión, señora Almeida. Durante la pandemia, la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, decía que se había reducido la recaudación y que la meta prevista para este año se iba a ver afectada. En cifras, señora Almeida, ¿cuánto se ha reducido la recaudación en los diferentes tributos? Claro, aquí es importante siempre ver los números y poner en contexto, ¿no es cierto? Una reducción de recaudación no sabemos es bastante o es poco, no se podría contextualizar en eso. Ahora, para poner en contexto y para ponerles una idea de lo crítico que fue el mes de abril, por semanas de lo que hemos hecho un análisis, digamos que en promedio semanal antes de la pandemia estábamos en el 100%. Cuando entramos a la pandemia, esta recaudación bajó al 50%, las ventas bajaron al 50%. ¿Sí? Vamos un poco para que vayamos viendo los grandes números sobre los cuales tiene incidencia el proceso recaudatorio. A pesar de esta caída al 50%, y hoy ya está recuperándose en un 70-75%, la recaudación tributaria de enero a junio alcanzó los 6.326 millones. ¿Qué significa esto? Que es una disminución de 17%. A pesar de los grandes problemas estructurales de la economía, la recaudación no tuvo un impacto tan grande como podía haber tenido.
Y esto es importante mencionar, ¿por qué? Porque hicieron algunos ajustes estructurales entre unos temas y otros también al compromiso ciudadano, donde varios contribuyentes, inclusive teniendo el derecho algunos de entrar en este esquema de diferimiento del pago del impuesto a la renta del IVA, lo han hecho en un solo pago, ¿sí? Quienes tienen la posibilidad han apoyado en este sentido. Y es así que, como podemos ver, de 6.326 millones enero a junio de 2020, el año anterior se recaudó 7.600. Es un impacto fuerte, pero apenas representa el 17%. Y para ver el contexto, el mes de junio como tal, en este aspecto se recaudaron 764 millones, que son 273 millones menos respecto al año 2019. Sin embargo, como es importante ver, de acuerdo a todas las consideraciones macroeconómicas que vamos viendo, de evolución del PIB, evolución de los precios del petróleo, que son principalmente los factores que afectan dentro de lo que es el recurso público como tal, en este caso el tributario, nuestra meta alcanzó el 9%, es decir, un 9% más de que manteniendo las mismas condiciones hubiéramos alcanzado. Entonces, esto sin duda, hay dos ejes críticos que han sido claves en esto. Primero, el apoyo de toda la ciudadanía, de los contribuyentes que han visto la necesidad hoy que tiene el Estado para poder cubrir. Y esto ha sido uno de los principales puntos. Y el segundo, también la gestión que ha realizado. A pesar de toda la problemática, nos hemos focalizado a sectores que no tengan mayor afectación, que estamos monitoreando todos los días, todas las semanas, ver qué sectores comienzan otra vez a crecer para generar siempre un poco de monitoreo, sobre todo. El SRI es siempre, no vamos a perder nuestro objetivo, que es el control y evitar la elusión fiscal, pero siempre viendo también y adaptándonos a la problemática que vive el Ecuador y focalizando lo que son nuestros esfuerzos para apoyar a quienes necesiten y también generar un poco de presión sobre aquellos que todavía sabemos que tienen un poco más de mejorar el comportamiento. Muchísimas gracias, José. Ha sido muy importante lo que acaba de mencionar. Esto nos da incluso a pensar a muchas personas el significado que tiene la conducta social y tributaria del ecuatoriano. Así que le agradecemos mucho por la información y ojalá con esto tengamos un mejor panorama de lo que viene para el Ecuador en adelante. Un abrazo. Que pase bien. A ustedes, muchas gracias. Punto Noticias. Apasionados por las noticias.